Muy bien. Ujú. Ahora pasamos a recojo y activación de saberes previos. Si bien hemos estado hablando todo este momento de saberes previos, ¿no es cierto? Pero ahora como un recojo, como una activación, ¿sí? Ya sabemos que saberes previos es lo que los estudiantes saben, ¿no es cierto?, respecto a cualquier situación, ¿no? Que tienen, o sea, ya tienen, vamos a decir, ideas, y esas ideas deben ser vinculadas con nuevas ideas. Pero ahora vamos a hablar, y en este caso, sobre saberes previos dentro de una sesión de aprendizaje. A ver, empecemos por esto. Sucede de que cuando nosotros estábamos trabajando Aprendo en Casa, ¿no es cierto? Salió esto de las experiencias de aprendizaje. Entonces me preguntaban y me decía, ¿es verdad entonces que ya, que ya no trabajamos unidades, sino trabajamos experiencias de aprendizaje? O sea que la experiencia de aprendizaje es una forma, una forma de planificación, ¿no es cierto? Y no, no es así. La experiencia de aprendizaje no es una forma de planificación. La experiencia de aprendizaje es, es solamente eso, una experiencia de aprendizaje. ¿Qué formas de planificación conocemos nosotros? Nosotros conocemos lo que es la unidad, el proyecto, el módulo, la programación anual. Todos estos son eh, formas de planificar, ¿no? A largo plazo, a mediano plazo, las sesiones de aprendizaje también es una forma de planificación. Entonces, nosotros tenemos esas formas de planificación, ¿ok? Muy bien, entonces. A esas formas de planificación que tenemos, no hay otra forma de planificación que es experiencia de aprendizaje, no es real. Sí, la experiencia es una experiencia, o sea, no sé por qué le queremos dar a otro tono, ¿no es cierto? La experiencia es una experiencia. La unidad, ¿es una experiencia de aprendizaje? Sí. Eh, em, el proyecto, ¿es una experiencia de aprendizaje? Sí. El proyecto también es una experiencia de aprendizaje. ¿Sí? Entonces, la unidad, y esto por favor, no por lo que yo lo diga, ¿sí? Esto es con, ¿cómo se llama? Con normatividad, ¿ah? La norma envía, y la norma dice, y revisemos la 121, la de evaluación, la 094, la 098, ¿sí? Que nos hablan sobre qué es, pues, una experiencia de aprendizaje. Muy bien, ya hemos dicho que entonces la experiencia de aprendizaje solo y únicamente es una experiencia más. Ahora, después en algún momento pues, veremos que los elementos de una experiencia de aprendizaje son los mismos elementos de una unidad, son los mismos elementos de un proyecto, ¿sí? Tienen esos elementos, ¿ok? Pero ya lo vamos a ver después. Muy bien, entonces, ahora, después nos daban las experiencias de aprendizaje que no son una forma de planificación y nosotros después nos daban la actividad, ¿se recuerda? Entonces, la actividad me decían, ay, entonces profesora Berta, ya no existe las sesiones de aprendizaje, ya no hay, sino lo que hay ahora son actividades. No, nosotros siempre hemos presentado sesiones, aún en pandemia, nosotros seguíamos presentando sesiones, ¿listo? No actividades. Entonces, para eso de la sesión es lo que yo en este momento quiero que ustedes vean, que hay procesos pedagógicos que se dan dentro de una sesión, procesos pedagógicos dentro de una sesión. Entonces, esos procesos pedagógicos dentro de la sesión son la problematización, el propósito y organización, la motivación, la gestión y acompañamiento, los saberes previos, ¿sí? La evaluación. Entonces, esos son los procesos pedagógicos, ¿sí? ¿Y dónde está la actividad entonces? ¿Dónde está la actividad? La actividad está en la gestión y acompañamiento. Ahí está la actividad, ¿sí? Es donde se da pues el desarrollo de la sesión, ¿sí? Es ahí. Entonces, no es que sea reemplazado, listo, la sesión de aprendizaje, no se ha reemplazado la sesión por una actividad, sino que la actividad está dentro de la sesión, ¿ok?
Muy bien, con eso bastante claro, empecemos con lo que ahora en este momento estamos hablando. Saberes previos, porque los saberes previos es un proceso pedagógico que se tiene que dar dentro de una sesión de aprendizaje, un proceso pedagógico obligatorio. ¿Listo? Muy bien. Leamos entonces. Todos los estudiantes de cualquier condición social, zona geográfica, cultural o trayectoria personal, tiene vivencias, conocimientos, habilidades, creencias y emociones que se han ido cimentando en su manera de ver y valorar el mundo, así como de actuar en él. Recoger estos saberes es indispensable, pues constituyen el punto de partida de cualquier aprendizaje. Lo nuevo por aprender debe construirse sobre esos saberes anteriores, pues se trata de completar, complementar, contrastar o refutar lo que ya se sabe, no de ignorarlo. Muy bien. Entonces, hay muchas formas de identificar los saberes previos y recuperarlos, ¿sí? Entonces, ahora de eso vamos a hablar. Pero antes, porque ustedes son los que tienen que trabajar, Teodoro, profesor de un caserío de Bajo Piura, debe trabajar con sus estudiantes lo relacionado a las enfermedades. Según la clasificación en la bibliografía consultada del texto escolar, el chukaki, el mal de ojo, no son consideradas enfermedades, pero para el pueblo donde trabaja sí son enfermedades, ya que se curan por varios métodos, entre ellos con el santiguar, o pasando el huevo de una gallina criolla por el cuerpo del paciente. Por lo tanto, reafirman y demuestran con casos que son enfermedades. Desde un enfoque intercultural, ¿qué estrategia es la más pertinente que debe realizar el docente Teodoro en la sesión de aprendizaje? Ok, los leo. Gracias, profesor César. Muy bien, ya que han dicho la a ver, veremos acá. Dice, trabajar únicamente el conocimiento del pueblo, ignorando el contenido del texto escolar. No, no puede ser, ¿no? Es ignorar el contenido del texto porque, bueno, los textos se han hecho con expertos, o sea que deben ser reales. Hacer un experimento científico para demostrar que el chukaki y el mal de ojo no son enfermedades, no. Estaría contra la cultura, el folclore. Partir de la clasificación de texto escolar, pues son conocimientos científicos y luego desarrollar las concepciones del pueblo. Interesante. Trabajar las concepciones tradicionales del pueblo y también presentar y explicar la formación científica propuesta por el texto. Ambos se parecen bastantes. Pero, ¿qué sucede cuando yo les digo aprendizaje significativo? Que los conocimientos previos, los saberes previos, se conecten con los saberes nuevos, ¿no es cierto? Entonces, trabajar primero las concepciones tradicionales porque es lo que ellos sí saben, ¿no es cierto? Ellos ya lo tienen, ya lo saben esto. Y también presentar y explicar la información, esa es la información nueva. O sea, lo que ellos ya saben con lo nuevo por saber. ¿Ok? Muy bien, gracias profesores. El profesor Juan está planificando una sesión de aprendizaje de ciencia y ambiente relacionado a las mezclas. Piensa en dar como ejemplo que el acero es una mezcla homogénea y que está formada por fierro y carbono. Reflexiona y reconoce que en el contexto donde elabora, el acero es muy utilizado como joya e incluso algunos objetos de acero lo usan en las carteras o en algún lugar de casa. La razón es que se le atribuye que tienen propiedades para alejar los malos espíritus, que irradia energía para la buena suerte. ¿Qué estrategia es la más pertinente
teniendo en cuenta el enfoque intercultural. Muy bien, los leo. Muy bien, gracias, profesores. A ver, empecemos. Demostrarles a los estudiantes con el rigor científico que el acero es una mezcla homogénea de fierro y carbono y, y por lo que sus creencias carecen de sustento científico. No, ¿no es cierto? Vuelvo a decir, nos estamos yendo contra el saber cultural. No. Explicarles con sustento científico que el acero no tiene propiedades. Volvemos a lo mismo. Darle a entender primero, usando el texto, que el acero es una mezcla de fierro y carbono, y luego comentar de la falsa creencia. ¡Oh, qué horror! ¿Cómo puede decir eso? Listo. Entonces, efectivamente, ¿sí? Dialogar sobre el saber cultural del pueblo relacionado a las creencias, saberes previos, y luego explicar con sustento teórico del texto que el acero es una mezcla homogénea. ¿Ok? Muy bien, entonces. Gracias, profesores. Muy bien, continuamos entonces con saberes previos. Entonces decíamos que son aquellos conocimientos que el estudiante ya sabe acerca de los contenidos que se va a abordar de la sesión. Sí, ya sabe. No sabe toda la sesión, solamente, bueno, esa conexión que tiene de lo que ya sabe de algún tema preciso. ¿Sí? Se vincula con el nuevo conocimiento para aprendizar, para producir aprendizajes significativos, ¿no es cierto? Porque eso es vincular situaciones reales, ¿no? Vincular lo que él ya sabe con lo nuevo por saber. ¿Ok? Se activa al comprender o aplicar un nuevo conocimiento con la finalidad de organizarlo y darle un sentido. ¿Ok? Muy bien, entonces. Entonces, algunas características de los saberes previos. Se construyen a partir de experiencias, como lo de Chukaki, ¿no es cierto? Es una experiencia. Nadie le puede decir, no, mentira, mentira, porque es una experiencia. La experiencia no la podemos refutar. ¿Listo? Es una experiencia. No se refuta la experiencia. Son resistentes al cambio. ¿Qué quiere decir eso? Que no importa que digamos, no, mentira, no existe Chukaki, no le podemos decir eso porque igualmente sí lo va a creer. Y siempre lo va a creer porque son vivencias. ¿Ok? Muy bien. No siempre tienen sustento científico, ¿no es cierto? Esas creencias, no siempre, ¿sí? Pero sí son explicaciones que cada pueblo, cada ciudad, cada persona genera para explicar, ¿no es cierto?, un hecho o un fenómeno. ¿Ok? Muy bien. Estrategias para activar saberes previos. Como siempre digo, alguna vez estaba en un congreso, entonces yo les pregunté a los profesores justamente sobre estrategias para activar saberes previos y ellos me dijeron lluvia de ideas, ¿sí? Entonces eran cientos de profesores y me decían lluvia de ideas, pero lluvia de ideas no es la única, ¿no es cierto?, actividad, estrategia que puede hacer que se evoque saberes. No es la única, ¿sí? No es la única. Entonces, acá tenemos unas 5 estrategias que ustedes podrían utilizar para que los estudiantes evoquen saberes previos. Empecemos con la actividad focal introductoria. ¿Sí? Estrategia que busca atraer la atención de los estudiantes. Activar conocimientos previos y crear situación motivacional apropiada. Entonces,
¿Cómo es eso? Por ejemplo, ¿has escuchado alguna vez hablar de eso es? O sea, se pone un tema, ¿sí? A discusión. Entonces, ¿has escuchado hablar alguna vez de la solidaridad? ¿Ya? Entonces, eso es un tema. Sí, ¿quién es solidario? Y empezamos a hablar sobre ese tema, ¿sí? Empezamos a hablar sobre el tema. Eh, y esa es la actividad focal, ¿no? O sea, nos enfocamos en un solo tema. Ahora, ¿qué entienden por empatía? Y entonces, alrededor de ese tema, vamos a empezar a hablar, ¿no es cierto?, sobre lo que es empatía, ¿sí? Entonces, eso es poner un tema, por eso dice actividad focal introductoria, un tema al principio, del cual todos vamos a hablar y todos conocemos algo de ese tema. Discusión guiada. En lo que es la discusión guiada, activa los saberes previos, ¿sí? Activa los saberes previos, todo lo que nosotros conocemos. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros ponemos vamos a poner igualmente un tema, ¿sí? Para poderlo conversar con todos y empezamos a discutir, pero de la mejor, vamos a decir, en la mejor forma de lo que se pueda decir discusión, ¿sí? Vamos a empezar a discutir sobre eso. Por ejemplo, vamos a discutir sobre, a ver, ¿quiénes son los más golpeados? ¿Los hombres o las mujeres? ¿Sí? ¿Quiénes son los más golpeados? Entonces vamos a empezar, van a decir, no, los hombres. Otros dirán, no, las mujeres. ¿No es cierto? Entonces empezamos a discutir y para eso tiene que haber pues evidencias, vamos a decir encuestas, vamos a decir denuncias, habría que ver, ¿no es cierto? Algunas ¿cómo se llama? Información que nos que pueda servir para establecer, ¿no es cierto?, quién es, vamos a decir, las personas más agredidas, las personas más agredidas, hombres o mujeres. ¿Listo? Muy bien. Entonces, para la discusión guiada debe haber algunos aspectos, como por ejemplo, tener claros los objetivos de la discusión. ¿Sí? Tener claro los objetivos de la discusión. ¿Sí? ¿Qué es lo que queremos saber? Cuando yo digo, ¿quiénes son los más agredidos, hombres o mujeres? Es por algo, es porque mi sesión, ¿no es cierto?, de clase va a ir referida a eso. ¿Sí? Va a ir referida a, por ejemplo, a la violencia familiar. Entonces, por eso es de que yo estoy haciendo, o puedo hacer una encuestita, o podemos interpretar la encuesta, y en fin. ¿Sí? Muy bien. Después, iniciar introduciendo de manera general la temática central y animada a la participación, ¿sí? O sea, todos nosotros vamos a hablar sobre ese tema central. ¿Mm? Elaborar preguntas abiertas que requieran más de una respuesta y también un tiempo suficiente para responder. Participar y modelar la forma de hacer preguntas y dar respuestas. Manejar la discusión como un diálogo informal en un clima de respeto y siempre de apertura. Promover que sean los estudiantes quienes formulen las preguntas. ¿Sí? Dar un cierre a la discusión haciendo uso de resumen. Eso sí, ni una discusión va a quedar así nada más como discusión. Se tiene que cerrar, se tiene que concluir. Nada de ganadores y perdedores. No, 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 no. Porque supongo que en de ambos lados, ¿no es cierto? Hay cosas que se tiene la razón. No, nada es totalmente, vamos a decir, eh, mm, que es no tomado en cuenta y otro que sí se va a tomar en cuenta. No, no. Todas las versiones son importantes. Muy bien, entonces, es una discusión guiada. Actividades generadas de información previa. Esto sí es más o menos parecida a la lluvia de ideas, ¿no es cierto? Se introduce una temática de interés y se pide que a partir de esa temática de interés, todos los estudiantes den ideas, ¿sí? Sobre esa temática de interés que hemos propuesto, ¿no? Así como, algo así, lluvia de ideas, lluvia de ideas. Y se recuperan ideas y se promueve una breve discusión y más que todo se hace también una conclusión. ¿Ok? Muy bien, entonces. Enunciado de objetivos o intenciones.
Es recomendable compartir y mejor aún establecer con los estudiantes los objetivos de aprendizaje del tema de la clase. O sea, cuando nosotros colocamos el propósito de la sesión, porque eso se hace, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que hacer en una sesión de aprendizaje es colocar el propósito de la sesión. Nosotros llevamos en un papelito escrito y decimos, ¿cuál es el propósito de la sesión? Entonces decimos, ya, el propósito de la sesión es este. Solo y únicamente eso dice acá, que nosotros coloquemos el propósito de la sesión y digamos, muy bien, al término de la clase, vamos a lograr hacer eso. Eso es una estrategia de recojo de saberes previos. Esa es una estrategia, ¿sí? Porque a partir de ese enunciado de, vamos a decir, de, de, de las intenciones que tenemos para la sesión de clase, entonces a partir de eso, nosotros vamos a evocar saberes en los estudiantes, ¿sí? Los saberes en los estudiantes. Muy bien, sigamos entonces. Entonces, bueno, como dice ahí, es animar a los estudiantes a revisar y formular objetivos de la lección, ¿no está? Porque nosotros tenemos ya los objetivos que son los propósitos. Muy bien. A ver, esta que es bonita también. Elena es una docente comprometida con su trabajo pedagógico. Labora en un polo de la provincia de Guarochirí y tiene la intención de que los estudiantes se involucren de manera activa y consciente en el proceso de aprendizaje. Para ello está plenamente convencida que debe comunicar a los estudiantes lo que aprenderán en la sesión para activar, movilizar sus saberes y despertar su interés. ¿Cuál sería la decisión más apropiada para lograr este objetivo? Muy bien, yo los leo. Muy bien, ahora, ¿cuál de las dos será? ¿La D o la A? Muy bien. Entonces, dice, Elena es una docente comprometida con su trabajo pedagógico y tiene la intención de que los docentes se involucren de manera activa y consciente, se involucren de manera activa y consciente en el proceso de aprendizaje. Para ello está plenamente convencida que debe comunicar a los docentes lo que aprenderán en la sesión, o sea, el propósito de la sesión, ¿no? Para activar, movilizar sus saberes y despertar su interés. Entonces, recoger los saberes previos y comunicar el propósito de la sesión para que los docentes activen sus conocimientos. Uy, muy bien. Aplicar instrumentos de coevaluación. Ajá, ahora sí. Coevaluación. No, ¿no es cierto? Porque recién está empezando la sesión. Dice, debe comunicar a los estudiantes lo que aprenderán en la sesión para activar. O sea, recién está empezando la sesión. Y coevaluación está hablando del término de la sesión, ¿no es cierto? La coevaluación. Recoger los saberes previos, pues como docente sabe que es parte del inicio de una sesión de aprendizaje. Sí, sí es parte del inicio, pero además está más allá de eso. Pero a ver, dejémoslos. Generar a partir de situaciones problemáticas, conflictos cognitivos, como un proceso para la formulación de interrogantes que promuevan la motivación intrínseca. No, nada de conflictos cognitivos porque no estábamos en eso. Sí, efectivamente está hablando de saberes previos, ¿sí? Pero no solamente está hablando de saberes previos, sino también está hablando de propósito, porque debe comunicarse entre lo que aprenderán en la sesión. ¿Y qué es eso? Propósito. ¿Listo? Eso es propósito. Y entonces acá en la B no habla sobre propósito, ¿no es cierto? Muy bien, entonces. Muy bien, entonces es esta, recoger los saberes previos y comunicar el propósito de la sesión para que estudiantes activen sus conocimientos. Muy bien, y por último, la última estrategia es la interacción con la realidad, porque no hay más nada, vamos a decir, no hay nada más consistente que la misma realidad. No, es mucho, bueno, sí, más consistente de que yo hable, diga, hasta en presente fotitos, pero más que eso es la realidad en sí, ¿ok?
Entonces, en ese ejemplo, habla sobre la realidad, ¿no es cierto? Dice, ahí, dice, hoy explicaré el árbol de abajo arriba, las raíces del tronco. Lo que ella está explicando, lo que va a explicar es una lámina, pero teniendo ahí los árboles en vivo y en directo, ¿para qué sería necesaria la lámina? ¿No es cierto? No es necesario, porque ahí está la realidad, y habla más la realidad que cualquier cosa. ¿Sí? Muy bien. Entonces, Juan, docente de Historia, Geografía y Economía, realiza una sesión de aprendizaje con los estudiantes de primer grado de secundaria sobre la vida de Miguel Grau. Faltando pocos minutos para terminar su clase, deja una tarea para su casa con la siguiente consigna: realizar una infografía sobre la vida de Miguel Grau, sin verificar que sus estudiantes dominen la elaboración de infografías. En la fecha indicada, solo 4 de los 30 estudiantes presentaron sus trabajos. ¿Por qué no habría presentado los trabajos los demás estudiantes? Muy bien, yo los leo. Muy bien, exactamente, muy bien lo que ustedes dicen. Juan omitió indagar sobre los saberes previos de sus estudiantes. ¿Cuáles eran esos saberes previos necesarios? Saber hacer infografías, ¿no es cierto? Ok. El profesor Santiago va a trabajar en la próxima unidad didáctica las características de la narrativa oral. ¿Qué estrategia será la más adecuada para recoger los saberes locales de sus estudiantes? A ver. Muy bien, entonces, efectivamente, ¿sí? Seleccionar un par de historias locales y dárselas a sus estudiantes no sería recoger saberes previos de los estudiantes, sería recoger saberes previos del docente. ¿Listo? Invitar a un cuentacuentos para que relate a sus estudiantes el desarrollo de su quehacer literario tampoco sería los saberes previos de los estudiantes, serían los saberes locales del cuentacuentos. Tomar una prueba de entrada para identificar los conocimientos sobre literatura. No estamos hablando de literatura, estamos hablando de narrativa oral. ¿Listo? No específicamente la literatura. Efectivamente. Pedir a los estudiantes que dialoguen. Y entonces cuando ellos van a dialogar en grupos, ¿no? Sobre los mitos y leyendas, ahí ellos van a empezar a evocar sus saberes locales. ¿Ok? Muy bien. César, estudiante de primer grado de secundaria, tiene bajas calificaciones. Sin embargo, tiene muchas habilidades para las producciones y creaciones manuales, debido a que su papá es artesano del sillar. Luis, su profesor del área de educación para el trabajo, está diseñando una sesión de aprendizaje sobre la elaboración de artesanías en sillar. A partir del caso presentado, ¿cuál sería la mejor estrategia que utilizaría Luis para recoger los saberes locales? Voy a... O sea, que tengo yo las que tenía yo. Ya.
Ujú. Perfecto, muchas gracias. Exactamente, ¿no? Pedir al papá de César que elabore una artesanía a cada estudiante le va a salir carísimo al docente, ¿no? Pedir a papá de César que dé clases particulares de artesanía al profesor para que luego le enseñe a los estudiantes, ¿cuándo será experto? Pedir a César que participe llevando fotografías de las artesanías. Yo le decía que más que una artesanía es la vivencia en sí, ¿no es cierto? Efectivamente. Pedir a César, que es el que domina el hijo, ¿no es cierto? Pedir a César que exponga en el aula algunos trabajos del taller de su papá. Ok. La idea central, según el paradigma constructivista, es que el aprendizaje humano se construye o reconstruye por el propio sujeto, que aprende a través de la acción. Exacto, y esto quisiera aplicarlo a la clase de en este momento, ¿no es cierto? Nosotros construimos o reconstruimos, ¿no es cierto? Y nuestro aprendizaje a través de la acción, lo que es que ustedes contesten las preguntas. Acá solamente me están contestando dos profesores y nosotros no somos dos, ¿no es cierto? Conmigo tres, somos más. Entonces, tienen que ustedes que interactuar, actuar, por eso son clases en vivo, ¿no? Si no, si ustedes no interactúan, pues entonces sería mejor clases grabadas. Entonces, normal, o sea, si ustedes escuchan la grabación y la grabación sigue. Yo creo que vamos a hacer eso la próxima, ¿no es cierto? Les mandamos mi grabación y listo, no interactúan. En este caso, voy a decir, solamente dos docentes están interactuando. Bueno, si seguimos así, creo que empezamos con eso porque es lo mismo, ¿no es cierto? O sea, el hecho es que ustedes se cumplan con el balotario. Bueno, además la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de experiencias anteriores. Ajá, conocimientos previos. De ellos que es importante que todo maestro, A, B, C o D. Muy bien, gracias. Sí, sí, maestra Nancy, muchísimas gracias. Sí, 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 la vi que al principio estaba full y después ya se cayó. Sí, supuse que algo malito estaba pasando con la señal. Sí, estas señales siempre son así. Muy bien. Entonces, dice, la idea central según el paradigma constructivista es que el aprendizaje humano se construye o reconstruye por el propio sujeto que aprende a través de la acción. Ajá, aprende a través de la acción. Además, la mente de las personas elabora nuevos conocimientos a partir de la base de experiencias anteriores. Por ello es importante que todo maestro promueva la interacción social para propiciar disonancia cognitiva. No, 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 no. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Aunque nosotros vamos a ver, es una situación no concluida, es una situación de expectativa, creo que sí es. Expectativa, esa es la palabra. ¿Listo? No, 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 no. No está hablando nada de expectativa por acá, ¿no es cierto? A ver, promueva conflictos cognitivos tampoco. Esa es la expectativa que les digo. A ver, y ahorita vamos a hablar sobre eso. Sí, ahorita vamos a hablar. Eso justamente es nuestro tema en este momento que viene, conflicto cognitivo. Muy bien. Promueva retos y desafíos para generar motivación intrínseca en sus estudiantes. Ya, a ver, acá está clarito cuando habla, cuando está hablando de experiencias anteriores, está hablando de saberes previos. Por lo tanto, acá tiene que hablar sobre saberes previos. Entonces, la única que está hablando es esta. Promueva retos y desafíos para generar motivación intrínseca. No está hablando de eso, ¿no es cierto? Entonces, indague en los saberes previos de sus estudiantes para graduar la demanda cognitiva. Ya, ya. Lo que sucede es que conflicto cognitivo y demanda cognitiva no es lo mismo. Son dos cosas muy diferentes. ¿Listo? Demanda cognitiva es el poner mayor cantidad de capacidades para resolver una situación. ¿Sí? Muy bien, entonces. Ya terminamos. Justamente, a ver, permítame por favor, voy a salir para
presentarles la siguiente diapositiva, ¿ok?